Mira, la ley de agentes extranjeros que fue aprobada esta semana en la Asamblea Legislativa, a mi juicio desvía la posición pública sobre los temas reales del país, que es el tema de pobreza, el tema de pensiones, que no hay todavía una propuesta real para solucionar el problema de pensiones, el tema que no hay medicina en hospitales, no hay médicos, las escuelas están destruidas, el agro está destruido. Por eso es importante que no nos desviemos la atención en este tema. Pero ya fue aprobada, entonces ahora esta ley se convierte en una ley mordaza, que lo único que va a permitir es cerrar las voces disidentes que están señalando y denunciando los actos de corrupción y los actos arbitrarios de abuso de poder que están haciendo. Lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque ya en el Ministerio de Gobernación ya existía una unidad de asociaciones y fundaciones que hacían un registro a nivel nacional y que ellos tenían que entregar cuenta al final de cada año de sus estados financieros, las auditorías nacionales e internacionales que hacen, y además, hay que decirlo, la unidad de investigación de la Fiscalía, si existiera algún elemento de los fondos recibidos del extranjero en estas ONGs, se hace una alarma y rápidamente se hacen las investigaciones, pero eso no ha pasado. Todo se está administrando de la manera correcta. Lastimosamente, esto es un espejo más de la Nicaragua, que hace 3 años hicieron lo mismo y actualmente hay 3.000 ONGs que han sido retiradas de ese territorio. ¿Todo por qué? Por señalar y denunciar la corrupción y actos arbitrarios. Hay que sumarlo también que el registro de agentes extranjeros que va a estar dentro de Gobernación va a ser otro registro que va a permitir tener la mayor control sobre estas organizaciones, y las que no los cumplan en un periodo, creo que son menos de 6 meses, se le va a multar de 25,000 a 100,000 dólares, y el que todavía sigue, que no lo quiere cumplir, va a llegar hasta 1 millón de dólares. Y ya llega un momento de que al final de cuentas van a ser cerradas y pueden sumarse juicios, todo por el simple hecho de un capricho de este gobierno que quiere silenciar voces. ¿El 30% hacia dónde sería dirigido ese 30% que se cobraría en los ONG? La primera pregunta es de dónde sacaron el 30%. Si en noviembre en 2021 habían llegado una propuesta del 40%. ¿Dónde está el estudio técnico? Es la primera pregunta como legislador. Segundo, todo en el documento de la ley indica que va a entrar a las arcas de Hacienda, a la tesorería, pero realmente ¿a qué partida? O sea que ese dinero se va a revolver y no se sabe para qué acciones bien puntuales se va a llevar a cabo. También se miraban multas, algunos mencionan que son bastante desproporcionales, hasta 150,000 dólares. Ese es el problema cuando un estudio de una ley se lleva por dispensa de trámite, que no llegan a comisiones, que no tenemos el documento a la vista con tiempo para proponerles. Al final de cuentas, las comisiones legislativas son para eso, para llamar a los involucrados, los afectados y los beneficiados. Qué interesante hubiera sido que trajeran como invitados a organismos internacionales para poder dar a conocer sobre esta ley. Qué importante sería invitar a los presidentes y directores de las ONG nacionales. Pero al final de cuentas, a ellos solo siguen un guión de apretar un botón, de seguir un mandato de casa presidencial, y al final tienen los votos y se pueden saltar cualquier situación que la población quiere tener con más detalle. El tema de la captura de Ruth López, nosotros como Arena hicimos un pronunciamiento serio que con mucha preocupación y tristeza vemos la captura de esta profesional abogada que ha tenido un rol importante en el país para denunciar los actos de corrupción. Además de eso, ha desarrollado acciones importantes para fortalecer el Estado de Derecho y ha sido un activista de derechos humanos. Vemos con preocupación porque ha sido una captura arbitraria, ilegítima, que solo muestra nuevamente un capítulo más de lo oscuro que estamos viviendo en el tema de autoritarismo en el país. Además de eso, nosotros nos sumamos a las más de 15 instituciones a nivel nacional y a las más de 60 nacionales que hacen un pronunciamiento por su libertad,
que se le defienda el debido proceso y que tenga las garantías personales bajo su integridad. Es importante decirlo porque cada acto de abuso que este gobierno está dando permite y valida que el pueblo salvadoreño pueda conocer la verdad y que pueda seguir señalando todas estas arbitrariedades. Además de eso, hay que decirlo, que ella representa una institución que por lo menos en 15 ocasiones ha denunciado con instituciones nacionales e internacionales la corrupción de este gobierno. Todavía no se sabe el paradero de ella. Sabemos que su madre la ha podido ver, pero la están moviendo de diferentes lugares. Lo que pedimos es que se respete su integridad física y que se respete su debido proceso. También se dieron otras detenciones con respecto a la cooperativa El Bosque, Alejandro también, que es defensor de derechos humanos y ambientalista. El tema que aquí es que ahorita, estas últimas 3 semanas, han habido capturas arbitrarias, como la de Alejandro, Don Ángel, la de Ruth, la de muchos activistas que han tenido derechos humanos. Es importante decirlo, que este país como que está retrocediendo a los años 80. No estamos logrando tener la capacidad y la madurez política de sentarnos, de abrir espacio de diálogo. Al final de cuentas solo están reprimiendo por decir la verdad y por señalar las acciones arbitrarias de este gobierno. Entonces, básicamente esperamos que este gobierno medite las acciones que están haciendo porque están afectando a los salvadoreños. Diputado, en otros temas, ¿cómo impactaría lo del salario mínimo a las pequeñas y microempresas? Sí, el tema del salario mínimo, nosotros lo hemos dicho como fracción de Arena, que estamos a favor de que aumenten el salario a los trabajadores en El Salvador, porque realmente no le alcanza para completar la compra de la canasta básica y otros servicios que tienen el pueblo salvadoreño. Tu servidor hizo una propuesta hace 15 días exactamente al Pleno Legislativo, en el cual pidió un informe para que llegara el Ministerio de Economía y la CONAMIPE, que es la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, para rendir cuentas sobre la situación actual de la micro, pequeña y el sector de emprendedores. ¿Por qué? Porque lo vemos con preocupación, ya que ellos representan más del 85% del sector económico de nuestro país. Y con el aumento del salario mínimo, como lo han contemplado en este momento, del 12%, solo con eso son 43.80 centavos de dólar el aumento por colaborador. Pero el gobierno no se ha puesto a pensar, o no lo ha dicho, que el patrono debe pagar la cuota de AFP y de Seguro Social y de vacaciones por cada colaborador. Eso implica que el incremento del salario mínimo al 12% generaría una carga a la micro, pequeña empresa y emprendedores por empleado de casi $70. Esto va a generar, si no logramos tener políticas públicas complementarias, desempleo y cierre de empresas. Obviamente esto va para la micro, pequeña y emprendedores. La gran empresa ya lo tiene totalmente contemplado y planificado. Muchos de sus colaboradores ya ganan arriba del salario mínimo. Por eso es importante, si este gobierno quiere realmente apostarle al desarrollo de la economía de nuestro país, debe de darle garantías, deben de darle políticas complementarias, que el aumento del salario mínimo no signifique desempleo y cierre de empresas. Diputado, una última pregunta. Yo estaba leyendo que con lo de las ONG, hay unas ONG que no se han incluido. ¿Cómo van a hacer esta clasificación? ¿O cómo van porque por ejemplo Cruz Roja? No, la ley es bien clara. La ley con el registro de agente extranjero, que es una oficina que va a estar en gobernación, se deben ir a registrar todas las ONGs, que actualmente estamos hablando de más de 4.800 que existen en el registro que ya tiene gobernación. Lo que ellos van a hacer en ese proceso, decir quiénes son las que aplican y cuáles son las que no aplican para el 30%. Y esa decisión va a ser directamente tomada por las autoridades. Me imagino yo que
por las instituciones de Casa Presidencial que van a tomar estas decisiones según le convenga o no le convenga. Y los requisitos, digamos, como para que aplique o que no aplique, no lo saben todavía. No, lo que pasa es que en la ley aparece que van a dar por lo menos un plazo de 6 meses para que se lleguen a registrar, ¿verdad? Pero aquí hay que contrastar. Ya en gobernación existe un proceso de registro que se llama Dirección de Asociaciones y Fundaciones. Estas 4.800 ya existen, ya están registradas ahí. Ya presentan estados financieros, registros contables, todo lo que ellos piden ya aparece ahí. Lo que están haciendo con esta nueva unidad que van a formar en gobernación es tener más control y decir, estas me están afectando mis intereses como gobierno y estas no.